Bueno, buenas tardes, que son días, pero la luz me ha hecho pensar en la tarde. Me disculpo lo primero por hablarles aquí sentado, poco estático, de una lesión que estoy arrastrando estos días, que me limita un poquito, pero espero que no demasiado y que pueda explicarle con claridad mis ideas. Confío en eso. ¿Se me oye bien? Estupendo. Algunos de ustedes ya me conocen. Me llamo Rafael Alberto Pérez. Aparte, agradecer la introducción de Pablo Múnera. Debo decir que estoy asistiendo a todas las intervenciones. En algunas he tenido, por los preparativos, que distraerme un poquito y no atenderlas a lo mejor como debiera. Pero estoy aprendiendo mucho y creo que me congratulo mucho de estar en este encuentro. Felicito a los organizadores porque creo que es muy rico en puntos de vista y en perspectivas. Yo voy a tratar de plantear la mía. No sé en el caso de los demás conferencistas, pero cuando se recibe una invitación para participar en una cumbre como esta, me crea un dilema. ¿Qué puedo decir que la audiencia, que son generalmente audiencias, como es este caso, pues muy selectas de expertos, ya no sepa nada? ¿Qué puedo decir que tenga algo nuevo? Y eso es lo que miro, si tengo algo nuevo que decirles a ustedes, que no repita lo ya dicho aquí hoy, o que no repita las rutinas que ustedes ya están aplicando en su actividad cotidiana. Y llegué a la conclusión de que sí tenía algo, podía tener un componente, aunque sea una pizca de ese componente novedoso, y que podía justificar que estuviera yo aquí, por eso estoy con ustedes. Resulta que llevo toda la vida investigando mi campo de la estrategias de comunicación, como ustedes saben, y han aparecido últimamente algunas cosas, algunas pistas que sugieren que la figura de la DIRCOM debería modificarse en algún pequeño sentido. Y eso es lo que creo que es lo novedoso que tengo, y también se corresponde con el título de la charla en lo que se refiere al futuro de la DIRCOM. Antes de entrar, quiero decir dos pequeñas cosas antes de entrar en materia. Uno es mi agradecimiento a los organizadores, personificado en Pablo Múnera, y satisfacción de estar hoy aquí charlando con todos ustedes. Quiero aclarar también unas pequeñas cosas. Cuando digo la DIRCOM, no estoy pensando en una bella señora. Es decir, la mente se distrae habitualmente con esas cosas, pero no sé. La dirección, soy muy de la escuela francesa de la dirección de la comunicación, que es de donde llega España, de Francia. Importamos en España de Francia este nuevo ente, este nuevo sistema organizativo de la comunicación en las empresas. Por lo tanto, no hablo de una persona, no hablo del director ni la directora, sino la dirección, el departamento. Y el futuro que hablo no es un futuro a medio o largo plazo, como nos lo podría haber presentado pues Julio Verne o el Odisea del Espacio 2001, sino un futuro muy próximo, uno que podemos dentro de un ratito, posiblemente, o dentro de unos días, compartir, vivir, comentar todos nosotros. La intervención que estamos haciendo tendrá dos partes. La primera parte, dando una presentación, porque no se abría la que yo tenía para ahora, muy parecida, pues ya tendré que hacer alguna matización. Hay un cambio de orden en estas intervenciones. Primero yo les voy a exponer y después van a presentar el libro
que está aquí, del que salen parte de las ideas que yo les voy a exponer ahora, pues estos 4 insignes colegas que han tenido la amabilidad de participar en ello, y que para mí es todo un honor que intervengan en este acto. Como comunicadores que somos, estamos acostumbrados a oír hablar del giro retórico, del giro lingüístico. Yo les voy a hablar del giro estratégico. Hablamos de estrategia, pero ha habido unas transformaciones en este campo que quiero comentarles. Y creo que el punto es que este giro estratégico sería el que justificaría algunos pequeños matices. Es decir, vamos a fundar la DIRCON latina, pero ¿en base a qué? ¿A lo que ya se fundaron otras asociaciones similares o en base a lo que nos dice la ciencia, la experiencia y la problemática de hoy día? Creo que se ha podido observar en todas las intervenciones, hay una preocupación por el momento, las problemáticas actuales, por lo tanto creo que domina en la sala la intención de plantear una asociación que responda a los problemas y a las situaciones de hoy día. Pero mi historia empezó aquí. Por curioso que resulte, incluso para mí, me tocó estar el día que se inició el Mayo francés en París. Yo entonces trabajaba en Inter Bruselas y había bajado de Bruselas a París y lo viví bastante de cerca. Pero sobre todo aprendí una lección que era muy interesante, que forma parte de la historia del Mayo francés, recogida, aunque el texto que he puesto aquí está en español, recogida en Parle le Mur, el libro de fotografías que recuerda y retiene esta experiencia. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Debo decir que es la única frase de Lenin que he hecho mía, pero así es. La frase es de Lenin, con lo cual ya he hecho una exposición en el sentido de que mi pensamiento no es marxista, aunque entiendo la aportación que hizo en su momento. La historia aplicada en nuestro caso, a mi caso, lo voy a extender por ampliación, ocurrió cuando se abrió la Facultad de Ciencias, que en España se llama de la Información, la primera. La abrí, formé parte del elenco de profesores que la abrimos, y a medida que iba impartiendo la asignatura, iba encontrando problemas a los textos en que yo me estaba apoyando y que yo recomendaba a mis alumnos. Había contradicciones, no me sentía cómodo con aquella literatura. Entonces empecé a hacer mi lista de problemas y la lista se hizo larga. Problemas que en principio eran sospechas. Pienso que después me iba afianzando en algunos, otros iban cayendo. Entonces pensé que para que pudiera ser útil tenía que hacer una lista corta, que en unos textos míos hablo de 7, en otros, como aquí, hablo de 8 problemas que realmente afectaban. La estrategia que yo estaba recibiendo no era la estrategia en la que yo creía, era un cuerpo teórico con algunas extravagancias, impurezas, anomalías que no me convencían. Como hay esa costumbre sacrosanta de reducir a 3, a 2, a 1, al final dije, estos 8 se resumen en 1. Nos han dado una mala cartografía. Y si ustedes conducen por una carretera con precipicios, con unos planos inadecuados, lo más normal es que se salgan de la carretera. Y tanto nos salimos, fíjense ustedes, que los datos que circulan por ahí es que fracasan 5 de cada 7 estrategias que se implementan. Estamos hablando de la ciencia del éxito. ¿Qué sería si fuera la estrategia la ciencia del fracaso? Pues ya mejor no hablar, no opinar, ¿no? Tremendo.
Entonces decidí que eso merecía la pena ser reflexionado y publicado, y así lo publiqué en mi libro de 2001, Estrategias de Comunicación, y planteé, básicamente el libro se centra más en los problemas que en las soluciones. Las soluciones me llegarían en dos fases. La primera fue en el encuentro de FISEC en la Universidad de Faro, en el Algarve portugués. FISEC se reúne, cuyo presidente Raúl Herrera está aquí con nosotros. Se reúne normalmente cada año y normalmente también en un ámbito académico distinto según los intereses de los anfitriones o instituciones públicas que apoyen esa iniciativa en ese momento. Y fue en Portugal donde expuse lo que yo veía como soluciones a esas 6 primeras sospechas, y después, trabajando ya con Sandra Massoni de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, publicamos un libro conjunto, escribimos un libro conjunto que fue hacia una teoría general de la estrategia, en el cual recogíamos y desarrollábamos las soluciones con un comentario un poquito más detenido. La problemática, que lo voy a decir muy deprisa porque el tiempo se nos echa siempre encima, no estábamos de acuerdo con el paradigma central que movía a la estrategia en aquel momento, basado en una fragmentación de corte analítico. Fíjense ustedes qué problema. Cada vez que sale un estratega, un comunicador en la estratega, en la televisión, sea la cadena que sea, ponen analista estratégico. Los analistas rompen, los sistémicos conectan, los comunicadores conectamos. El método, segundo principio del método del señorito René de Descartes, no lo olviden. En vez de estudiar una cosa en su conjunto, fragméntala y estúdiala por separado. Pero para poder estudiar el cuerpo por separado, tengo que matarlo, tengo que fragmentarlo, tengo que quitarle lo que le da vida. Bueno, hay ahí todo un campo problemático, no me quiero extender. El ser humano no aparece en la teoría estratégica convencional. Tenemos el actor racional, muy bien, ¿y eso qué es? Tenemos the player, heredado de la teoría de los juegos. El expresidente Bush hablaba mucho de los players, de los jugadores, pero son constructos, no son seres humanos. Había que recuperar, primero había que plantearse, cosa que no lo hemos hecho muy en serio, ¿qué demonios es un ser humano? A lo mejor yo tengo una opinión del ser humano que no coincide con la suya. Bien, charlémoslo, pero hay que debatirlo. Había que recuperar humanidad. Y cuando yo era niño y caminaba de la mano de mi papá, y este edificio tan grande que es un edificio de una fábrica que hace no sé qué. Se venían definiendo las organizaciones por lo que producían. Pero si una madre le compra hoy día unas zapatillas deportivas a su niño, por muy buenas que sean, puede ser que se las tire a la cara, porque el niño no quiere eso. Pero si son muy buenas, yo quiero unas Nike. Creamos significación, no solo productos. Vendemos marcas. Es decir, la cosa, por lo tanto, había que recuperar el sentido significativo. Esto es muy importante. La palabra estrategia nace en un contexto militar. Se desarrollan los primeros libros en un contexto militar. Y cuando las asume el management, lo hace por una analogía con la competencia. El competidor es tu enemigo, el mercado es el campo de batalla. Creo que sería difícil que hubiera en la sala personas que no hubieran sido influidos en algún momento por esa literatura. ¿Y por qué hay que verlo así? No hay ningún motivo más que el etimológico. Los textos más antiguos de estrategia
no la sitúan en el campo de batalla. Sí se reconoce siempre que es muy útil en las confrontaciones, pero ¿por qué no en las articulaciones? Lo que necesita, lo estamos oyendo todos estos días, la sociedad actual no es enfrentamiento, no es salir victorioso en un enfrentamiento, sino encontrar las claves para articularnos mejor con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros clientes. ¿Sí? ¿Qué pasa con los demás? Es una palabra sajona y yo prefiero usar palabras españolas. Pero ¿qué pasa con los demás stakeholders? ¿Qué pasa con los demás públicos de la organización? También necesitamos articularnos. Bien, todo eso necesitamos una matriz de estudio y, dado que el management surge en el ámbito económico, heredamos, y que en Colombia se llama administración, manteniendo vivo la primera denominación que tuvo el management, Business Administration. Después el propio management cambia de nombre, cambia administración por gestión. Digo porque todavía aquí se mantiene el concepto muy fuerte y los títulos de las carreras es administración. Es decir, hay matices semánticos en esos puntos. Entonces, la nueva teoría estratégica que nace aquí piensa que hay que cambiarla de matriz de estudio de la estrategia de comunicación en vez de planificación económica. Y sin nuevas ideas reclaman nuevos métodos, y eso es lo que se hizo. Hay una serie de ellos de distintos autores. La segunda fase se abría después, se centraba en los dos pendientes: una gran confusión conceptual y una seria debilidad teórica. Llegué a la conclusión, para aquellos que no conozcan bien esta teoría, que los dos tenían una misma causa. No teníamos ni pajolera idea, ni la tenemos hoy casi, de lo que es estrategia. Pero hay cientos de miles de definiciones. Cada uno verá la suya. Conjunto de lecciones en la teoría de los juegos podía ser una de las más enfocadas de todas las que hay. Entonces, me di cuenta que no había consenso en el fenómeno, que era la estrategia, pero tampoco había una teoría de la estrategia. Y eso es lo que he visto. Había muy pocos autores que lo dijeran, pero ha habido alguno. Partíamos de una palabra en la que había acuerdo, pero, como digo, el fenómeno no estaba identificado. Y como dijo Nietzsche, si me deja el ordenador, para que los hombres puedan dialogar no basta ponerse de acuerdo en las palabras, hay que ponerse de acuerdo en los acontecimientos interiores que significan, que implican esas palabras. Si no lo estamos, pues mal vamos. Me encontré, esta es la problemática que me encontré. Para mí la estrategia a partir de ese momento se volvió como una pastilla de jabón húmeda en el baño. Si la pisas a lo mejor ni lo cuentas, pero si la coges en la mano se te puede ir a cualquier lado. Y me sentí como este niño cuando vi esta imagen, dije, este era yo. Un poco mayor, un poco más de tripilla, pero era yo. Me sentí más solo que la una. Pero de pronto empecé a oír voces que parecían darme un soplo de esperanza. No llegábamos a ponernos de acuerdo, alguien más lo decía. Entonces, antes de avanzar me planteé, tengo que verificar mis dos hipótesis. Es cierto que hay una confusión, es cierto que hay un fracaso, es cierto que los dos se deben a una misma causa, y decidí localizar a los mejores expertos mundiales en esos temas, que no están muy lejos de nuestra cultura. Uno de ellos es el cubano de Holguín,
Guillermo Armando Ronda Pupo, que hoy día es profesor en la Universidad Católica del Norte en Chile. Le escribí y me dijo, voy a pasar por Madrid dentro de poco. Nos vimos, nos reunimos, hicimos una larga comida y sobremesa y me explicó que trabajando sobre 91 definiciones de estrategia encontró 36 conceptualizaciones distintas. Es un respiro de decir, no soy solo yo el que ve estas cosas, el profesor de biblioteconomía, es el campo que él domina. ¿Qué pasa si sistematizamos los cientos, miles de definiciones que están por ahí, que encontramos todos los días? El tema del fracaso estratégico se suele resumir con que 5 de cada 7 estrategias fracasan. Pero es cierto, ¿y quiénes eran los expertos? Los expertos son los profesores Cándido y Santos de la Universidad de Algarve, en Faro, Portugal, donde se había producido aquella exposición de los 6 primeros problemas. Y también les pedí su apoyo. Me era más fácil porque tenía contactos, muy buenos contactos y muy amigables en esa universidad, y hablaron con ellos, se prestaron, y de hecho están aquí con una contribución. Criticaron mis textos, que les mandaba los borradores para que los revisaran, con una tribuna. Y el dato que ellos trabajan, manejando todos los estudios que han podido alcanzar, es un fracaso que oscila entre el 50 y el 90%. Tomemos el dato mejor, un 50%, es un desastre. El 50% de las estrategias que se están implantando en este momento en el mundo estarían fracasando. Entonces me puse a buscar. Encontré una foto que me ayudaba a bifurcaciones, caminos tortuosos, agujeros en el Polo Norte. Busqué por todas partes. Y de pronto, donde menos se podía esperar, las ciencias de la vida me dicen lo que es la estrategia. Lo que no me habían dicho los economistas de Harvard, del management, etc., ni del Sloan. Me lo dicen las ciencias de la vida. Las ciencias de la vida es un capítulo de la nomenclatura de la UNESCO. Y me dan, más que una noticia, me dan 4 sorpresas. Primero es resulta que la estrategia es un fenómeno biológico. Resulta que cuando empieza el primer ser vivo, el primer ente vivo, la primera bacteria, ya tiene un sistema biológico. La segunda es que no está ahí de casualidad, es para cumplir una función, y es restaurar el equilibrio perdido por cambios en el entorno. Hemos empezado esta mañana hablando de un tremendo cambio en el entorno. ¿Cómo reaccionamos ante ese cambio? ¿Cómo restauramos el equilibrio? En biología a esta estrategia le llaman función-respuesta, la respuesta que da el organismo. Y lo que hace es reajustar, lo mismo que hace el rheostato. Si hace frío fuera, sube la calefacción interna del hogar. En la estrategia, podríamos decir, es una metáfora que nos sale, digamos, servida, que es nuestro rheostato particular. Después, la otra sorpresa, para mí la mayor, es que no solo aparece en un nivel, aparece en 2 niveles. Aparece como sistema y aparece como suprasistema. Como sistema,
Como sistema maneja esa función respuesta en el día a día. Como suprasistema, que es lo que explica aquí, integra todas las capacidades relacionales de los seres vivos y las coordina para lograr un mejor resultado. Resulta que los teóricos nos hemos pasado la vida cortando el salchichón de la comunicación en lonchas conceptuales cada vez más finas. No, lo tuyo son relaciones públicas, que vienen de una mala, por lo visto, toma de un estenotipista que se equivocó porque eran relaciones con los públicos y lo convirtió en relaciones públicas. Pero bueno, ahí está y ahí quedó. Lo mío es no sé qué, lo tuyo no sé cuántos. Y resulta que la naturaleza dice, a mí qué me importa. Si tenemos capacidad relacional, pues adelante. Y entonces, de las dos preguntas que yo me había hecho, la primera encuentra respuesta. ¿Qué viene a cambiar la NT? Cambia el paradigma relacional y se trata ya de imitar la vida, no de matar al otro. Eso es un cambio bastante importante. Con más calma. Pero ¿cómo afecta todo esto al DIRCOM? Pues hay tres cambios que son muy importantes, que es mi mensaje hoy aquí. En mi opinión, va a haber un cambio de comunicación a relación. No es que nos pasemos, que cambiemos de chaqueta de comunicadores a relacionistas. Es que la comunicación solo se justifica porque el ser humano se relaciona. Arzuaga, el gran paleontólogo español, lo que ha dicho, de nada serviría la comunicación a un hombre solo. Nos comunicamos porque nos relacionamos. Y entonces tenemos que volver a refundar nuestra comunicación y nuestra necesidad relacional. El segundo cambio, que para hacer factible eso, como dijimos antes, el suprasistema, tenemos que imitar ese suprasistema que tienen todos los organismos vivos, que maneja, administra, gestiona todas las capacidades relacionales de la organización. Y tercero, y no menos importante, de la literatura básica fundacional del management hemos olvidado algo. Pasó de moda, bueno, pero es grave, la misión. ¿Para qué demonios creamos organizaciones? Hemos tenido aquí la satisfacción de ver que la asociación DIRCOM-LA se crea para algo, pero que todas las organizaciones se crean con un fin. Tiene que haber un proyecto organizacional. Y ese proyecto organizacional, empresarial, como usted, corporativo, está olvidado muchas veces. Solo pensamos en vender y en hacer negocio. Voy a saltar una pequeña broma que gastaba con la frase española de arrimar el ascua a la sardina, porque hay un señor que me avisa, pero cada vez me avisa más deprisa. Entonces ya dentro de poco no queda nada. Lo primero que quiero decir es que cuando digo esto no estoy arrimando el ascua a mi sardina. Mira, Rafael trabaja en estrategia y nos ha venido y nos ha dicho que hay que cambiar la DIRCOM porque hay un cambio estratégico. ¿Por qué ha de ser estratégico? ¿Por qué ha de ser el giro estratégico el que lo motiva? Bueno, realmente es que no lo es, ni lo digo yo. Creo que realmente lo que estoy proponiendo es recoger algo que ya vienen diciendo una serie de personas en las que yo me sigo y que creo que ustedes conocen muy bien. Uno es Herbert Simon, premio Nobel, dijo que no valía esa racionalidad, no la tenemos los seres humanos, y él propuso la racionalidad limitada. El señorito Bertalanffy opone, él no lo hace como una oposición, sistema a fragmentación analítica. Podemos analizar los sistemas, evidentemente.
Mi vecino, el portugués Damasio, afincado en Estados Unidos, nos dice, bien, racionalidad sí, pero con emociones, moduladas desde la emoción. Y Goldsmith ya no nos habla del feedback famoso, nos habla del feed forward. Todo el pensamiento estratégico se basa en el feed forward. Me anticipo, reacciono a algo que todavía no ha ocurrido, pero podría ocurrir. Y para que lo que vaya a ocurrir se parezca más a lo que yo quiero que ocurra, tengo que hacer determinadas cosas ahora. Y su mantra Gossal y su grupo nos recuerda que las organizaciones no deben ser creadoras de negocio, sino creadoras de valor. Y eso implica un cambio en toda la filosofía organizacional con la que convivimos habitualmente. Como debo ir un poquito más deprisa, me disculparán si no me detengo demasiado. Quedo abierto para el coloquio y si no hay coloquio, para que cualquiera de ustedes que tenga alguna duda me la pueda plantear. La pregunta es, ¿lo que acabo de decir aporta algo? ¿Suena raro o no? Yo diría que no pretende sonar raro, pero que me temo que algo de raro suena. Porque cada vez que yo oigo a un presidente de una empresa hablar de la cuenta de resultados del ejercicio, no lo oigo hablar de esa manera, hablar del negocio. ¿Cómo se justifica? Y eso tiene algunos problemas. En España se acaba de publicar este libro, Empresarios y Bachilleres, el Círculo de Empresarios de Barcelona. ¿Por qué? Porque los libros de texto están transmitiendo, según el Círculo de Empresarios, la imagen del empresario como un depredador, carente de todo contenido o actitud social. Es grave que nuestros hijos nazcan con esta idea, porque ¿cómo vamos a hacer la innovación que hace falta? Es idealista pensar en lo contrario. Mi opinión es que es realista. Y de hecho, en este libro, que se recogen testimonios de personas que se están muriendo, a punto de morirse, el testimonio más duro que recoge la autora es de aquellas personas que dicen que se mueren sin haber vivido la vida que querían haber vivido. Y entonces me lo plantea a la inversa. ¿Quién dice lo contrario? Solo encontré un libro de memorias que dice, confieso que he vivido. Solo uno. Otros dicen, he hecho cosas, he triunfado, lo que ustedes quieran, pero esa autosatisfacción de la vida realizada. Solamente encontré en el management un manifiesto que diga más o menos lo que estoy defendiendo yo ahora. Entre otros estaba Gossal y está publicado por el MIT, que es este texto. Vale la pena sus ideas. Solo he encontrado un CEO que ahora acabo de leer el otro día, que parece que tiene algún problema, pero no sé por qué motivo, en que diga que hay que ir más allá de la cuenta de resultados. Que lo diga, ¿no? Algunos lo pensarán, pero no lo suelen decir. Y acabo viniendo ya para la cumbre, me encontré a otra CEA, a otro CEO femenino en esta ocasión, que dice que debemos prepararnos para estar adaptados a la tecnología. Sin tecnología no habrá comunicación, pero sin emoción menos, recuperando los valores humanos. Y ya estoy terminando. De esta forma, la segunda pregunta que yo me había planteado, ¿cómo va a afectar a la DIRCOM? Ya, en mi opinión, está reorganizándolo y activando todas esas enormes capacidades relacionales que tienen las organizaciones, que a veces lo administran, que a veces lo administra mal, que a veces parece que tienen tabús. Que todos lo veamos. Muchas gracias.